es importante recordar que el trabajo taxonómico de calidad no es sencillo ni fácil, pues suele exigir y consumir una cuantiosa inversión de esfuerzo intelectual, así como de perseverancia, de tiempo y de paciencia que requiere su minucioso rigor. En segunda instancia, no hay mucha duda de que la taxonomía tradicional en la actualidad no se encuentra de moda y le cuesta mucho trabajo competir con desventaja ante la luz de la sistemática molecular, enfocada mayormente a la búsqueda de las relaciones filogenéticas entre los organismos. La verdad es, no obstante, que la sistemática molecular es sin duda muy importante, trascendente, pues complementa y enriquece profundamente a la tradicional, pero no tiene capacidad de reemplazarla. Y sin ser precisamente la última, la razón más drástica y significativa de la actual lentitud reside en el hecho de que el trabajo taxonómico, y más aún el florístico, no es apropiadamente apreciado en los sistemas de evaluación del desempeño de la labor de la investigación científica vigentes en México, mismos que a su vez poseen un papel fundamental en la contratación, remuneración y promoción del personal dedicado a tal actividad. De esta suerte, el grueso de los botánicos entrenados en la sistemática se ve ahora inclinado, por no decir orillado, a buscar actividades alternas que les proporcionen más reconocimiento y beneficio, y a menudo con esfuerzo considerablemente menor. Y aquí cabe entonces la segunda pregunta. De las flores regionales, cuya preparación se ha iniciado con tanto entusiasmo, pero que tienen que batallar hoy por su supervivencia, ¿cuántas alcanzarán su integral término? Muchas gracias por su atención.